Rich y sus opiniones idiotas, yeah. Los falsos positivos son el putrefacto ejemplo de cómo el narcoestado colombiano bajo el mandato del motosierras, en su afán de mostrar resultados en la lucha contra las guerrillas, convirtió a miles de civiles inocentes en trofeos de guerra. Personas vulnerables eran asesinadas y disfrazadas como guerrilleros abatidos en combate. El premio: ascensos, permisos y bonificaciones para los militares involucrados, y a veces hasta una miserable caja de arroz chino por desvivir a un ser humano. Este escándalo explotó entre 2002 y 2010, durante la presidencia del genocida 6402, cuando la política de seguridad democrática se volvió una máquina de incentivos macabra. Según el informe de la Jurisdicción Especial para la Paz, más conocida como JEP, se registraron más de 6.400 víctimas de falsos positivos entre 2002 y 2008. Estas son 6.400 familias destruidas por la codicia y la corrupción del sistema militar colombiano. Y los culpables: algunos mandos militares fueron condenados, pero muchos peces gordos siguen libres y con penas ridículamente bajas. Lo peor es que este crimen no fue un error aislado como lo quieren hacer ver muchos. Esto fue sistemático, calculado y promovido desde las entrañas del poder. Y ahí es donde salen a la palestra los apoyadores del narcoparamilitarismo en Colombia, así como pretenden negar los más de 200 procesos judiciales que tiene vivos el Paraco Motosierras, pues también quieren negar esta infamia. Durante años hemos visto a los demás presuntos paracos del Centro Democrático inventando los pretextos más ridículos y mediocres para tratar de desvirtuar esta tenebrosa parte de nuestra historia. Inventaron un tribunal, por eso se inventan 6.402 falsos positivos, pero el presidente de la JEP no publica la lista para demostrarle que es falso. Kemel Mauricio Arteaga Cuartas. Ilvar Elías López. Rafael Mario Bernal Real. Los primeros 1934 nombres de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales fueron revelados por la Jurisdicción Especial para la Paz, luego de que se constatara la identidad tras diversos autos y sentencias judiciales. Imagínese este cinismo, esta presunta despojadora de tierras, apoyadora de paramilitares, rebuznando esta infamia. ¿Será que es que esta infame esperaba que los paramilitares llamaran lista y pidieran cédula y registraran a cada una de las víctimas que masacraban en una tabla de Excel para llevar un control, o qué? Una vez más, esa basura asquerosa paraca demostrando que no es nada más sino una imbécil subnormal. Para muestra un botón: Mario Montoya, un ex general del ejército, fue acusado de haber sido uno de los autores intelectuales de este infame genocidio. No obstante, ampones y jueputas como Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana constantemente salían en su defensa y decían que ese infame era un héroe de la patria que estaba siendo señalado injustamente y sin prueba alguna. Lo mantuvieron en la impunidad por años. ¿Cómo la ven? Pese a que uno de los líderes más importantes y sanguinarios del paramilitarismo en Colombia, en algún momento llevado al propio Congreso por el propio Motosierras a que diera discursos, sale confesando a viva voz las matanzas de civiles tan sanguinarias y asquerosas que perpetraron. Estos zampones asquerosos pretenden negar todo y decir que es una mentira exagerada. El propio Paraco Mancuso ha confesado que no hay registros de familias enteras porque los asesinaron a todos, no dejaron descendiente vivo. Imagínese esta porquería. Entonces, obviamente, así como ladra estupideces la asquerosa presunta Paraca Cabal, también ladra las mismas estupideces el burro amaestrado ese que logró montarse en la Cámara de Representantes robándose una curul afro. Por estos días muchos de ustedes habrán visto esa avergonzante escena en la que este mediocre asqueroso usurpaba una obra artística instalada en inmediaciones del Congreso, por medio de la cual se le rendía homenaje a los civiles ultimados durante esa sanguinaria y corrupta política de falsos positivos. Poco ser humano. La tiene. Ninguno la tiene. Los 6.400 no la tiene. Al escándalo de los 6.402 botas. Dejen la indignación. Simplemente muestren los nombres. Los reto a que muestren la lista de los 6.402 nombres, número de cédula, circunstancias de hecho, modo y lugar de los decesos de los supuestos falsos positivos. Yo le quiero preguntar a usted directamente, ¿quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos?
que, entre otras cosas, esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de justicia y paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP. Estas tres instituciones ni siquiera han podido dar el número de 900 nombres que respalden la cifra de los falsos positivos. Por esta razón, estas botas tienen que ir a donde pertenecen, al canasto de la basura. Y para empeorar las vainas, esa enfermedad mental se propaga como la gripa y empieza a darle alas a cuanto retrasado mental desinformador porque se siente respaldado por estos pseudoparacos. Entonces empiezan a rebuznar y propagar la misma mugre. Vamos a hablar de desinformación y de falsos positivos. Eso a partir de un video de 3 comentaristas indignados con la cifra de 6.402. Yo le estoy negando los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales. Yo estoy negando el número con la que la izquierda ha hecho política por años, porque lo que ellos hicieron fue sacarse una cifra de un sombrero. Una cifra de un sombrero. Sigamos viendo para agrupar falsedades y poderlas responder. ¿De dónde sale esa cifra? ¿De dónde salió ese número? Y algo que es muy interesante que quiero compartir con ustedes es que ese número sale de bases de datos de distintas organizaciones ONGs, que ustedes saben que las ONGs pues también tienen una narrativa y también tienen una agenda pública. Las financian. Y también que sabemos quién las financian. Y simplemente cogieron todas las denuncias de ese tipo de organizaciones que buscaban o que denunciaban el tema de los falsos positivos, las unieron todas y simplemente lo que hicieron fue, esta tenía el nombre Pepito Pérez y esta también tenía Pepito Pérez. Entonces, pues eliminamos un Pepito Pérez. La cifra no salió de un sombrero, ni como el resultado de una sumatoria de bases de datos de ONGs. La JEP ha explicado muchas veces cómo construyó la cifra. Es una información que, aunque los comentaristas simulen que están descubriendo, se hizo pública en 2021 en un auto de la misma JEP. Se tuvieron en cuenta 3 bases de datos. Primero, de la Fiscalía General de la Nación. Segundo, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Tercero, la de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, una ONG. Resaltemos esto, la Fiscalía y el Centro Nacional de Memoria Histórica son 2 instituciones estatales. Es decir, es mentira que la cifra sea sacada de un sombrero o que sea simplemente de la sumatoria de una base de datos de las ONGs. Y hay que poner otro punto sobre la mesa. Para blindar la falsedad, 2 de los comentaristas recurrieron a tender un manto de duda sobre el trabajo de las ONGs. Hablaron de agendas y de su financiación. La JEP recibió 32 informes de organizaciones de víctimas y ellos, sin ninguna prueba, generan suspicacias hacia todas a partir de sus prejuicios. Pero eso no fue todo. Eso es lo que a mí más curioso me pareció del derecho de petición que yo le pedí a la JEP. Después me dicen que los años donde pasaron los falsos positivos fueron solamente del 2002 al 2008. Es dificilísimo creer que la JEP haya dicho que los falsos positivos solo ocurrieron entre 2002 y 2008. La misma JEP ha establecido que es una práctica mucho más antigua. Lo que no dicen los comentaristas es que entre 2002 y 2008 hubo un pico impresionante de ejecuciones extrajudiciales. Veamos esta gráfica. Es evidente que la JEP cuenta con registros anteriores a 2002. Y si queda alguna duda, aquí unos apartados del auto. Si bien las cifras de cada una de las bases de datos difieren en magnitud, la tendencia entre las diferentes fuentes de información es similar, identificando el periodo de 2000 a 2008 como el de mayor registro de víctimas. El resultado agregado muestra que durante este periodo se registra el 78% del total de la victimización histórica. Y escuchen esto. Mientras que en 2001 se registraban 74 víctimas, en 2002 este número aumentó a 473. Este último número es equivalente a más de 6 veces lo reportado en el año inmediatamente anterior. ¿Por qué les importa tanto el 2002 a los comentaristas? Porque es el año que iniciaron las presidencias de Álvaro Uribe. Lo más que hace la voltereta argumental que ellos hacen, y es que es Álvaro Uribe el último, el que dio la orden, pero uno se acuerda, yo tratando de acordarme en esa época, Juan Manuel Santos fue el ministro de Defensa, pero él sí, calladito. Sobre eso hay que decir que las víctimas le han reclamado a Santos tanto como a Uribe, y los medios de comunicación han demostrado que tanto Uribe como Santos e Iván Duque siguieron permitiendo los ascensos de oficiales que hoy están imputados por ejecuciones extrajudiciales. Y si tienen dudas de que estos discursos están atados al negacionismo, escuchemos esto. Yo digo que podrían ser más, o sea, uno dice, uy, ¿qué tal sean 20.000? Listo, ¿qué tal sean 20.000? Pero hasta donde uno sabe al momento no han podido confirmar ni siquiera 900 o 1.000 nombres. Qué desparpajo para hablar de crímenes de lesa humanidad. Claro, pueden ser 20.000, así, con tranquilidad. Ninguno era
familiar del comentarista, pero él es desmentido por los registros oficiales. La cifra que le entregó la fiscalía a la JEP fue de 4.030 víctimas, como lo reveló La Silla Vacía. Ahora bien, están descubriendo el agua tibia al decir que 6.402 no es una cifra fija. La JEP en su auto de 2021 advirtió que no era una cifra definitiva. La información seguirá siendo contrastada a medida que avancen las investigaciones. Siempre fueron claros con eso. Los que no son claros son quienes promueven sus agendas mientras señalan a otros detenerlas. ¿Cómo vieron a este par de estúpidos, ah? Dicen cualquier mamada simplemente porque los paracos esos del centro demoníaco mienten masivamente para desviar la atención. Pero tanto fue el agua al cántaro que al final lo reventó. No contaban todos estos imbéciles con que la JEP, un día cuando ya tuvo suficientes argumentos, armó un evento en el que durante horas leyeron uno a uno casi 2.000 nombres. Escúchese bien, 2.000 nombres de víctimas reales de los falsos positivos. Y todos esos apoyadores de paracos no pudieron decir ni mu. Les tocó quedarse callados la jeta, porque imagínense que todos y cada uno de esos 2.000 nombres tienen una serie de particularidades bastante interesantes. Todas y cada una de las víctimas ya fueron plenamente identificadas por la JEP, ya que han salido de las acusaciones de los familiares, las confirmaciones de testigos de los crímenes y las propias confesiones de los asesinos. Cientos de asesinos miembros del ejército han pedido pista en la JEP para confesar sus crímenes. Además de esto, desde el 2008 la fiscalía ha investigado y procesado a cientos de militares por su participación en falsos positivos, emitiendo sentencias condenatorias. Repito, sentencias condenatorias, es decir, que ya se ha impuesto alguna pena por la comisión de un delito, es decir, que sí hubo víctima y victimario. La fiscalía ha recopilado cientos de pruebas forenses, declaraciones y registros que corroboran que las víctimas efectivamente eran civiles. Además de esto, entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han denunciado violaciones de derechos humanos y sancionado varios militares participantes en falsos positivos. Y para ponerle la cereza al pastel, la propia justicia penal militar y hasta el gobierno gringo han avalado la veracidad de los falsos positivos. Entonces, ante tremenda evidencia, ya a los uriburros no les quedó más que decir. Les callaron la jeta y los dejaron en ridículo otra vez. Entonces, ¿sabe qué les dio por rebuznar? Que dizque 2.000 muertos no era nada comparado con los 6.402 que habían dicho en un principio. ¿Ah? Según estos infames, 2.000 personas asesinadas por el propio Estado no es tanto. ¿Y se acuerdan del lampón ese Mario Montoya que tanto defendía a Uribe diciéndole héroe de la patria? Pues imagínense que el propio gobierno de Estados Unidos, ojo con esto, el propio gobierno de Estados Unidos le negó la entrada al país a ese hijueputa y a toda su familia. Imagínense la evidencia tan berraca que tendrán en contra de este tetranuta para que los propios gringos le nieguen la visa. Es tanta la evidencia que hay en contra de este paraco hijueputa que lo llamaron a testificar en la JEP y lo único que pudo hacer fue acogerse al derecho al silencio. Imagínese usted, no tuvo nada para defenderse. Y es que se les cae el castillo de naipes por todo lado. Resulta que hace un tiempo unas madres de unas víctimas de falsos positivos en Medellín llevaban un buen rato denunciando que las escombreras de la ciudad se habían vuelto una fosa común de víctimas civiles. Pero ¿qué creen? Para ese momento el alcalde de Medellín no era nada más y nada menos que el narcotráfico, testaferro y lavador de activos que asigna a dedo 7.000 millones diarios en contratos a sus amigotes. Bueno, buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Luz Elena Galeano Laverde. Víctima de desaparición forzada, busco a mi esposo Luis Javier Laverde Salazar. Que si hubiera habido continuidad en el año 2016, fue un proceso truncado de búsqueda, gracias al señor Federico Gutiérrez, que hoy es otra vez nuestro alcalde. Él fue quien truncó la búsqueda en el año 2016. Él dijo que ahí no íbamos a encontrar nada y contrató a unos españoles, que fue el gran boom y la noticia de que ahí no íbamos a encontrar ni íbamos a hallar nada. Nos trataron de locas, como lo dijo mi compañera, pero hoy es una muestra ese hallazgo de que no somos locas, que siempre hemos dicho la verdad y que hay que escuchar la verdad de las voces de las víctimas y atender
todo lo que las denuncias que nosotros hacemos. Pues qué podíamos esperar de este chirrete asqueroso, ¿no? Obvio, negación y cortinas de humo, pero pues téngala, contra el tiempo nadie puede. Después de tantos años parece que sí se confirmó que hay cientos de cuerpos enterrados en esas escombreras. Ahora el narcotráfico y toda la narcoderecha calladita ante las pruebas contundentes. Entonces lo que ya muchos han visto, ¿no? Una de las madres de las víctimas de falsos positivos se salió de quicio y le dio en la jeta al Polo Polo. La justicia le ordenó a este mamarracho ignorante pedir disculpas. El mamarracho ignorante ese se inventó una maraña leguleya para no pedir disculpas y todos estamos esperando a ver cuál es el desenlace. Por lo pronto les cuento que este gordiflón que le tenía la bolsa al burro y letrado ese en la violación a la obra protesta ya salió pidiendo disculpas públicas por el acto infame. Resulta que este es de la UTL de ese asqueroso maloliente del Polo Polo. Muy probablemente siente pasos de animal grande. Vamos a ver qué pasa. Por ahora lo importante, se quedaron sin argumentos los pseudoparacos de la oposición porque ya se demostró que todas las víctimas reportadas en el escándalo de los falsos positivos son reales. ¿Y saben qué es lo más rico? Que la JEP planea hacer otro reconocimiento de más de otras 2000 víctimas en una lectura por ahí en abril o mayo. Es decir, se van a confirmar las muertes de 4000 civiles a manos del propio Estado colombiano. O sea que ya iríamos con el 66% de las víctimas que la Cabal tanto pretendía ridiculizar completamente confirmadas. Ahí tienen, una vez más, esta pseudo derecha paraca, narcotraficante, corrupta, ladrona y ridícula, demostrando que no son nada más que una manga de ineptos que los peinan y los dejan en ridículo a cada rato. Sigan diciendo mentiras, la gente ya no les cree, paracos asquerosos. Nos vemos a la próxima.